instrumentista se va a acercar y el médico tiene que saber exactamente qué herramientas va a utilizar para operar. Pues si el médico es un excelente médico teórico y no sabe cómo usar las herramientas, está perdido. O sea, no va a poder operar o si no va a ser un fracaso. En nuestro caso lo mismo. Nosotros los economistas manejamos un conjunto de herramientas sumamente elementales. Yo no me voy a meter con los últimos desarrollos teóricos que todavía están en plena discusión, para lo que ustedes están libres de acercarse, aproximarse y profundizar. Yo trato de mantenerme en una especie de promedio, ni muy abajo ni muy arriba, de tal manera que sea accesible absolutamente para todos. El análisis también es básico, elemental. Estoy absolutamente seguro, los que se dediquen casi exclusivamente al análisis económico, pues van a apelar no solo a la estadística, sino a la econometría y a distintos otros. Hay un conjunto de paquetes que hoy han aparecido justamente para facilitar el análisis económico, por ejemplo, como es el análisis factorial. Entonces, hoy hay herramientas poderosísimas que tratan de correlacionar no una o dos o tres variables, sino un conjunto de variables. Eso está al alcance de los especialistas, por ahí, ojalá muchos de ustedes vayan por ese sendero, aunque la realidad es que de todos ustedes habrá uno o dos que seguirán ese camino. Por eso no podemos ser exigentes en este nivel. No, vamos a hacer el análisis más elemental, más básico, y van a ver que eso básico, eso elemental, va a parecer para la mayoría de ustedes como algo complejo. Entonces, no es la pretensión irse a lo mínimo, tampoco a lo máximo, mantenerse en un conocimiento promedio, que es lo que necesitan ustedes para hacer análisis económico. Entonces, repito, yo no les voy a enseñar ni una coma ni un punto de más. Todo lo han visto ustedes desde el primer semestre y todo desemboca en economía nacional. Lo que vamos a hacer es recoger lo más importante, lo más esencial, que no es exhaustivo, es lo que normalmente usan los analistas para analizar, los analistas económicos y otros tipos de analistas políticos también. Hay mucha gente de las ciencias duras que ha aprendido a hacer una lectura del comportamiento de la economía y utiliza a su modo. Entonces nosotros vamos a empezar inclusive bien desde abajo, que es cómo funciona un sistema económico. Para eso les he compartido un texto que es lo más elemental. Es algo así como Economía para no economistas, algo así. Y es tan elemental, y pensando en que puede agarrar un abogado, un dentista, un doctor, un ingeniero, un arquitecto, que justamente por eso es que me ha gustado este material, porque resume lo esencial, lo básico, lo que un economista sí o sí tiene que saber. Entonces, y yo en ocasiones encuentro que gran parte de ustedes, a pesar de ser lo básico, lo mínimo, se tropiezan con dificultades, a riesgo de que los adelantados, los nerds, digamos, obviamente en algún momento pueden llegar a aburrirse, porque es más de lo mismo. No voy a aumentar nada nuevo. El objeto de estudio de la economía nacional, de esta materia en particular, dice, es una primera aproximación sistemática de ustedes, estudiantes, a algunos aspectos de nuestra realidad. No dudo que han estado hojeando, mirando desde distintas perspectivas en distintas materias, pero no exclusivamente, es decir, el énfasis hasta aquí más o menos es más teórico que práctico. Entonces, esta es una materia eminentemente práctica porque lo que nos toca hacer es justamente desarrollar una competencia del economista fundamental, que es el análisis económico. Y en la segunda parte nos vamos a meter al análisis de nuestra realidad a través de distintos indicadores que nos vamos a ir viendo.
La preocupación por el equilibrio macroeconómico, nosotros así lo conocemos, ¿sí? Como desde el punto de vista académico. Es uno de los rasgos más característicos de la administración actual de todos los gobiernos. ¿Cómo se lee coloquialmente y desde el mundo político, desde el mundo, desde la sociedad, el equilibrio macroeconómico? No se habla de equilibrio macroeconómico, se habla de estabilidad económica o crisis. Entonces estamos en una crisis y naturalmente hay preocupación generalizada por lo que va a pasar con nuestra economía, habida cuenta que hemos pasado una situación muy difícil por efecto de una pandemia en materia de salud. Entonces, si esta es preocupación, si todos los gobernantes del mundo están preocupados por estabilidad económica, no es sorprendente que empresas, por ejemplo, en Santa Cruz, todas las empresas están aglutinadas en un gremio. ¿Cómo se llama el gremio que aglutina a todas las empresas de Santa Cruz? La CAINCO, ¿le sé? La CAINCO. La CAINCO tiene un equipo poderoso de analistas y que están monitoreando todas las medidas que todos los días sale del gobierno, que van tomando las distintas áreas del gobierno y van como facilitando su entendimiento, su aplicación en el conjunto del gremio de empresarios de Santa Cruz. Las organizaciones, por ejemplo, ¿quién estará preocupando en este momento a los empresarios? Han estado escribiendo en la radio, en la tele, en el periódico, en revistas. Recientemente han tenido una especie de concilio donde han estado todos los empresarios del país y han encontrado como un denominador un problema grave que los afecta a todos. ¿Cuál sería? Se han estado leyendo. La economía... ¿No es la subida de salario? Eso lo vamos a ver. Otra. Esa la vamos a ver. Esa también la vamos a ver con la subida de salarios cuando veamos las organizaciones gremiales. No, a los empresarios, también les preocupa eso, sin duda. Que es, en este momento, han hecho bien pública. Han organizado mesas de trabajo y han dicho en todas las mesas de trabajo ha salido este problema que nos aqueja y hay que ponerle el cascabel al gato. ¿Cuál creen que es ese problema que agobia a los empresarios? Estamos hablando de días, de horas. Nadie. No lee el periódico, no escucha noticias. ¿El centralismo? No están preocupados por eso. La seguridad jurídica. ¿Para vehículos? Seguridad jurídica por presión. Tibio, eso de los vehículos está tibio. Las ganancias ilícitas, dicen. Tiene que ver el contrabando. El contrabando los tiene de una oreja, porque se está filtrando productos del Brasil, de la Argentina, de Chile, la ropa usada, los chutos vehículos. Están con los pelos parados. Organizaciones gremiales, les interesa parte de lo que ocurre en la economía y parte de las determinaciones. Han dicho que la economía va a crecer a más del 4%, por lo tanto ya se está hablando probablemente de un doble aguinaldo y ahí saltan las empresas, saltan las entidades gremiales, las entidades públicas, la investigación académica en las universidades. Pues fíjense, imagínense, todo un semestre, ¿sí? Toda una materia importante en la etapa, en la fase terminal de su formación, única y exclusivamente pensada en analizar la economía nacional. Y por lo tanto no es sorprendente que todas estas instituciones, incluida la universidad, le dediquemos grandes esfuerzos al seguimiento y a la evaluación del comportamiento de nuestra economía. Además, el comportamiento de nuestra economía de América Latina y de nuestro país, pues está pasando por una situación muy crítica por el tema de la pandemia. Que todos los países están abocados a salir de esta recesión, no hay duda. Pero no se ve todavía la luz al final del túnel, aunque
En el primer trimestre de nuestra economía tenemos buenas noticias en algunos indicadores, pero los más importantes siguen preocupando y los vamos a ver en su oportunidad. Todos los agentes económicos, cuando hablamos de agentes económicos, ¿de qué estamos hablando? Liz Carlos. Estamos hablando del tema de las familias, empresas, gobierno y sector público. Sector externo. Sector externo. Muy bien, Liz. Entonces, agentes económicos, familias, empresas, gobierno, sector externo. Todos estos agentes tienen que actuar en este marco de inestabilidad y ajuste. Por eso es importante entender el ambiente y el entorno general en el que los agentes económicos, es decir, nosotros, las empresas, el gobierno, exportadores e importadores, tenemos todos los días que tomar decisiones, en muchos casos solo para sobrevivir, sobre todo los que están en situación de desempleo. Entonces, esto nos ubica en una problemática, jóvenes, que lejos de esta materia, lejos de la carrera de economía, lejos de la facultad, lejos de la universidad, como si todos nosotros y nuestras familias, como ciudadanos comunes, todos los días tomamos decisiones, sepamos o no sepamos. Seamos economistas, no seamos economistas, hayamos estudiado o no hayamos estudiado. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos todos los días a precios de los bienes y servicios, nos enfrentamos a los precios del dinero, la tasa de interés, nos enfrentamos al precio de las divisas, tipo de cambio, nos enfrentamos al precio del trabajo, que es el salario. Pan de cada día. No hay día, no hay una sola hora en la que nosotros no decidamos algo sobre comprar o vender, o utilizar o gastar o consumir, desde que, fíjense jóvenes, ni abrimos los ojos y estamos consumiendo. Entonces, repito, lejos de la academia, lejos de la universidad, como ciudadano común, ¿sí? Como cualquier persona individual, como vecino, como hijo, como tío, como padre, como esposo, como cortejo, ¿sí? En el día tenemos que tomar decisiones que tienen directamente que ver con la economía. Y vamos a ver más adelante qué hace cada agente. Esta presentación, como el texto que he compartido con ustedes, del cual estamos haciendo una presentación y ustedes han trabajado resúmenes, en la primera parte contiene un análisis general del funcionamiento del sistema económico y sus interrelaciones principales. Y a eso es a lo que nos vamos a abocar primero. Y eso lo vamos a hacer hasta hoy. La segunda discusión, que empezamos ya desde el miércoles, es sobre Muy bien, funciona el sistema económico. Si funciona mal, ¿qué podemos hacer? ¿Qué opciones tenemos para mejorar su funcionamiento? Y eso tiene que ver con la política económica de corto y mediano plazo. Las opciones de política económica nos permiten enfrentar los problemas de estabilidad y crecimiento. Pero eso vamos a hacer en la segunda parte, donde vamos a ver la política fiscal, la política monetaria, la política comercial, la política salarial, etcétera, etcétera. Ahora nos vamos a abocar a desempolvar lo que sabemos sobre el funcionamiento del sistema. Y una de las primeras cosas que aparece para entender el funcionamiento del sistema económico justamente son los agentes económicos, que ya sabemos que son las familias, las empresas, el sector público y el sector externo. Vamos a analizar una por una. Las familias. Miren, cuando era presencial aquí yo me detenía, una clase, no les miento. Las familias son una unidad consumidora por excelencia. Y de esto se puede hablar un semestre, no una hora. Pero, ¿cómo entender eso? Ahí está dicho,
Y no parece ser algo que no se pueda entender, pero yo estoy absolutamente seguro que ninguno de ustedes, ni yo, particularmente ustedes, no tiene la más mínima conciencia de lo que significa ser un consumidor por excelencia. Que sabemos que consumimos, sí, que las familias que son las principales agentes de consumo, sí, hasta ahí llega. Pero ¿cuánta conciencia real tenemos de que esto es así? Queda en la teoría. Sabemos que eso es así, no sabemos por qué, ni cuánto, ni por qué, ni dónde. Pero la verdad es que, como les decía, que nosotros ni siquiera hemos abierto, fíjense, no sé si ustedes me creerían si yo agarro un cuaderno o pido a cualquiera de ustedes, por favor, lápiz, cuaderno, anote lo que nosotros somos capaces de consumir en la primera media hora de cuando nosotros abrimos los despertamos. A ver, ¿qué cosas consumimos? Yo les digo, un cuaderno no alcanza para llenar con todo lo que somos capaces de consumir desde que nos levantamos. Y ustedes, la verdad es que yo veía en vivo y en directo las caras de asombro de dónde. Pucha, acabo de tomar un cafecito con pan. Pero es que eso es lo que registra nuestra memoria. Pero no es ni de lejos, ni el 1% de lo que nosotros consumimos en media hora de la mañana. Ni siquiera abrimos los ojos, perdón. No se olviden hacer recuerdo que el que no está con la cámara habilitada para mí no está en clase, ¿sí? Así que no sé, si lo saco del aula quiere decir que no tienen que volver por consideración. Y todos tienen que saber que si no están en cámara no están en clase. ¿Dónde te fuiste, Liz Carly? No, eso, gracias. Muy bien, Liz Carly. Perfecto. Bien. Vamos bien. No abrimos los ojos, ni abrimos los ojos y estamos consumiendo. Por ejemplo, ¿qué? La cama, la frazada, almohada, incluso hasta la casa, ¿no? Correcto. Y fíjense que ni hemos abierto los ojos. La almohada, por ahí un mueblecito, un velador, no sé, ahí donde ponemos nuestras cosas, donde está el cargador, el celular. Y seguro el texto de Economía Nacional. Ahí está. Ni hemos abierto los ojos y estamos consumiendo. Despertamos. ¿Qué hacemos inmediatamente? Podríamos prender la luz. Prendemos la luz, ya la electricidad. Vamos al baño, agua. Al aseo. Muy bien. Vayamos a un baño promedio, ¿sí? Claro, ¿de qué nos acordamos? Nos podemos acordar del agua, papel higiénico, pasta de dientes, cepillo, etc. ¿Pero solo eso consumimos? No. ¿Se consume o no se consume el grifo? ¿Es eterno? Se consume. Se consume el grifo. Uno diría, a ver, el azulejo de las paredes, ¿se consumen o no se consumen? Parecerían eternos. ¿Se consumen o no se consumen? Se consume. Se consumen, se deterioran, se rajan, se parten, se deterioran, se humedecen, y hay que cambiar. El piso, las ventanas, los vidrios, la ducha. La mayoría de nosotros nos servimos de una ducha Lorenzetti. ¿Será eterna la ducha Lorenzetti? ¿Será eterna la duchita que tenemos en el baño? No, siempre se quema en invierno, Lisa. No, se quema. Y lo que pasa en mi casa, cuando yo no me pongo al oficio de brincarle a la duchita, con el tiempo se tapan los huequitos, basuritas, ensarro, etcétera. ¿Cómo sale el agua? ¿Sale un chorro homogéneo, lindo, donde uno se baña feliz? No. Por todos lados sale.
¿Y qué hacemos? A buscarle el chorro, ¿sí? Y no somos capaces de bajar la duchita, un cepillito, yo lo que hago normalmente es un alfiler o una aguja a destapar huequito, y pues uno goza de un chorro uniforme. Pero si yo no lo hago en mi casa, todo el mundo se ducha buscando dónde llegue el agua. Y claro, se acaba, se quema y hay que reponer. Y así, el inodoro, la taza, los toalleros, las toallas, y ahí tenemos una lista interminable de cosas que nosotros usamos. Fíjense, no hemos tocado el tema en aseo y producción para salir, no hemos tocado el tema chaperío en el caso de las mujeres. Y cuando entramos al tema chaperío, pues ahí vamos a llegar que para la cejita, que para tapar un granito, que el lápiz labial, y ahí tenemos un mundo infinito de bienes que usan las chicas, nuestras compañeras, para producirse antes de salir, las que usan, las que se maquillan naturalmente. Y eso, por ahí armamos otra lista interminable. Hemos despertado, nos hemos aseado, ¿qué hacemos? Vamos a nuestro cuarto para vestirnos. No vamos a tocar lo que hay en todo un cuarto, ahí sí que nunca terminamos, todo lo que hay en un cuarto, difícil de... Pero imaginariamente abran su ropero. ¿Qué tenemos en un ropero? Sea un mueble, sea de plástico, lo que sea, siempre tenemos un mueblecito donde están todas, o conjuntamente con nuestros hermanos, con nuestra familia, tenemos un ropero. ¿Qué pasa cuando abrimos un cajón? Bueno, no sé si en el caso, pero en mi caso, abro un cajón y aparece todo. Y ahí tenemos por los rincones, arriba del ropero, debajo del ropero, a los costados, en las orillas del ropero, todo vamos poniendo, todo. Y yo leí en uno, hace muchos años, que habían hecho una investigación para entender los comportamientos de consumo de ropa. Y llegaron a la conclusión de que nosotros no usamos más del 10% de la ropa que hay en nuestro ropero. 10%, yo dije, esto no es posible. Bueno, a ver, veamos, dije yo, vamos a ver. Me fui a mis roperos, al primer cajón, pum, aparece todo, voy sacando las cosas para basurear. A ver, dije yo, de aquí va a quedar la mitad. Me tropiezo con una polerita que estaba ahí guardada con el número 11 de la universidad, de la selección de mi universidad, cuando fuimos a un campeonato interuniversidades a Tarija. Y junto a esa polerita apareció el jean aventurero, el jean viajero, que ya ni me hace. ¿Lo voto o no lo voto? ¿Qué me aconsejan, por favor? Lo enmarco en un vidrio, dicen, para los nietos. No, pero yo les digo, no lo voto. No lo voto. Ahí está mi polerín, oiga, mi jeansito aventurero, el de las locuras de juventud, ni idea. Y ahí fui metiendo todo de nuevo. ¿Qué uso de mi ropero? Bueno, no el 10, pero de verdad que es muy poca. Y nos cuesta basurear, ahí está todo. Peor en nuestro caso, que en ocasiones tenemos que guardar todo para que mi ropero funcione. Yo ahora tengo que habilitar, tengo 2 maletas con ropa abrigada, ya he desempacado una por el surcito último, pero ya viene el invierno, entonces hay que habilitar toda la ropa. Y si empezamos a hacer un inventario de la ropa que tenemos, jóvenes, tenemos medio cuaderno, calcetines, pantalones, ropa interior, tanto para varones como para mujeres, camisas, poleras, soleras. En el caso de las mujeres, la cosa es infinita. Nos hemos producido. Ojo, estamos hablando de los primeros 10, 15 minutos.
¿Cuál es la acción inmediata? Si es que salimos o si nos vamos a quedar, pero en la mañana, siempre después de producirnos, bañarnos y todo, maquillarnos, ¿qué hacemos? El desayuno. Vamos a una cocina por medio. ¿Qué encontramos en una cocina? Jóvenes, ¿qué encontramos en una cocina? Todo tipo de De todo. preparativos, dicen, para desayunar. Infinita. Cucharillas, cucharas, diferentes tipos de cuchillo, platillos, tazas, vajilla, jarras, sartenes, ollas. Ayer justamente hemos ido al multicenter porque estaban con una oferta interesante de hasta rebajas del 60%, y cuando no, pues hay que traerse un sartencito, hay que traerse un cuchillero, esos mueblecitos donde ahí uno pone cuchillo, tijera, un montón de artefactos. Nos hemos comprado individuales. Consumo puro, ¿sí? Para no hablar, y todas las doras, batidora, licuadora, etcétera, cocina, fregadero, el lavaplato, las cosas para poner el mueblecito o el plástico, poner las cosas que recién se han lavado, el refrigerador, la cocina, el hornito para el pan, el sanguchero, etcétera. Y todo tipo de utensilios, ¿sí? Y infinito. ¿Consumimos o no consumimos? Digo yo, ¿para qué comprar un sartén ayer? Porque el mío ya pues dice teflón y todo eso, pero ya no funciona ya con el uso. Y hay que reponer. Y hay que tener, si uno quiere, digamos, cosas de calidad. Y no hemos hablado de los alimentos. Imaginariamente abran su refrigerador. ¿Qué encontramos en un refrigerador? Otra variedad. Y estamos hablando de los primeros minutos del día. Y no se acaba ahí. No se acaba ahí. Por lo tanto, nuestro cuaderno, pues si hubiéramos hecho el ejercicio ya estaría lleno de las cosas que apuntamos, pero decimos, ¿qué consumimos? Pucha, nos acordamos del último minuto, de la última hora, un cafecito con su pan, o un cuñapé, o un tujurex, no sé, pero eso no es verdad. Todos los días nosotros en nuestras casas consumimos cientos, miles de bienes. ¿Y quién nos provee, quién nos satisface esas necesidades que tenemos nosotros? El mercado. Pero ¿quién en el mercado? ¿Quién? Las empresas. Las empresas. Entonces ahí hemos hecho una sociedad con las empresas bien íntima. Y pues son capaces de satisfacernos siempre, pero en un 80% casi todas nuestras necesidades. Entonces, las familias, cada uno de nosotros, no hay un gremio asociado a las familias y somos tan poderosos en la economía. Todo lo que nosotros compramos, todas las familias, está entre el 70 y el 80% del PIB, el consumo de las familias. O sea, cuando las familias, cada uno de nosotros toma una decisión de qué desayunar y vamos sumando las decisiones de miles de millones de personas, generamos en la mañana un verdadero mega tsunami que si no es satisfecha puede ser devastadora en la economía. ¿Por qué? Porque la gente empieza a saquear. Sería un caos, el mundo sería un caos si nosotros no tuviéramos lo que necesitamos. Pero es una fuerza descomunal que mueve toda la economía, la familia. Pero fíjense, digo, no les voy a enseñar nada, pero sí algunos conceptos orientados al análisis. ¿Por qué es importante entender la familia como unidad consumidora por excelencia? Porque explica una parte importante de la generación del Producto Interno Bruto. Digo yo, entre el 70 al 80% del PIB es explicado por el consumo de las familias.
O sea, no estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando de un mega fenómeno en todas las economías. Entonces, cuando decimos cuáles son los agentes económicos y decimos familia, empresa, pareciera que todos tienen el mismo peso, y no. Para el análisis, el entender el comportamiento y lo que genera una familia es tremendamente importante para tomar adecuadas decisiones en lo que es la estabilidad económica. Y naturalmente, las familias no andan solas, tienen sus socios, están casadas con las empresas. Y las empresas, el objetivo principal, naturalmente, es obtener utilidades por medio de la producción de bienes y servicios que van directamente a las familias. Y entonces las familias contratan mano de obra, van al mercado de factores, como se puede ver en este grafiquito que tampoco es... bueno, aparte de la familia están el gobierno y el sector externo. El gobierno interviene en la actividad como un árbitro, como un juez, cuando es una economía de mercado, y es potente cuando está en una economía intervenida, cuando el Estado planifica y tiene bajo su control áreas estratégicas de la economía, como por ejemplo en nuestro caso el petróleo. Y está el sector externo, que nos permite apreciar las relaciones comerciales de nuestro país con el resto del mundo. Entonces, a esto ustedes le llaman el flujo circular de la renta, pero nos permite apreciar las relaciones justamente que se establecen directamente entre los distintos agentes económicos. ¿Qué hacen las empresas? Pues producen bienes y servicios, llevan al mercado de bienes para que las familias compren estos bienes y que hemos visto que es una mega demanda y estamos dispuestos a pagar por esos bienes y servicios. Dinero que utilizan las empresas para comprar los factores de producción en el mercado de factores. ¿Y qué compran? Pues nos compran a nosotros las familias trabajo fundamentalmente. Tierra, trabajo, capital, los factores de producción. Gran parte, la gran mayoría de nosotros lo único que tiene que para vender en el mercado es trabajo. El Estado interviene con el cobro de impuestos y la provisión de servicios, tanto para las empresas como para las familias. En el caso de las familias, salud, educación y salud, básicamente. Y aquí, pues, todo lo que el excedente del mercado de bienes o de factores, si lo vendemos afuera, son exportaciones, y si no tenemos tanto en el mercado de bienes como en el mercado de factores, algún bien o algún servicio, pues lo importamos. Esa es la relación que establece estos dos tipos de mercado con el sector externo. Y entonces aparece el concepto de oferta y demanda agregada. Entonces, la acción conjunta, esto es bien importante, Juan, la acción conjunta de las familias, las empresas y el gobierno determina la demanda interna por bienes. Yo les tengo que confesar honestamente que yo esto no lo entendí en la universidad, de verdad. Más aún, tuve la suerte de empezar a dar clases muy joven, casi recién, incluso egresado, ni siquiera había sido titulado. Y hubo la oportunidad en La Paz, yo estudiando en La Paz, en la Universidad Católica de La Paz, tuve la oportunidad de empezar a dar clases muy joven. Y en Introducción a la Economía me tocaba explicar esto, la acción conjunta. Si lo que hacen las empresas, las familias y el gobierno son la demanda interna. Lo decía. Y lo escribía y los estudiantes copiaban, pero pregúnteme si yo entendí eso. O sea, tenía ahí unos cables cruzados, decía, ¿cómo es esto? Pongo peras, manzanas, limas y eso es la demanda interna. Tres cosas diferentes, tres agentes diferentes. Pucha, dije y pensaba, leía y enseñaba así. No lo entendí de estudiante, no lo entendí de profesor, hasta que tanto repetir, repasar, hasta que en un momento, no sé, leí algo, un taller, un seminario y se me prendió el foquito y dije, no, esto tengo que buscar la forma de explicar esto,
pues no puedo permitir, si yo enseño, no puedo permitir que los estudiantes se queden como yo, tanto de estudiantes como siendo profesor o siendo profesionales, sin llegar a entender cabalmente por qué las tres actividades de estos hacen la demanda interna. Entonces, me inventé un pequeño ejemplo. Por ejemplo, en el área de la construcción. Vamos por las familias. Si yo como parte de una familia decido que mi cocina es muy chica y decido agrandar, boto la mía y digo voy a construir una más grande. ¿Qué necesito para construir una nueva cocina? ¿Qué materiales, qué elementos, qué herramientas necesito para construir? Bueno, voy a contratar un albañil, obviamente, pero ¿qué materiales, qué herramientas va a necesitar para reconstruir una cocina? En la construcción, profe, pues son los materiales de construcción, ¿no? Porque el maestro albañil va a poner su trabajo, también se le va a pagar, digamos, porque es la construcción para hacer como un cuarto, ¿no? La cocina. Así es. Voy a usar cemento, voy a usar ladrillo, voy a usar pintura, voy a usar ripio, pintura, madera, ripio, pintura, madera, vidrio, marcos, puertas, ventanas, ¿sí? Y a esa actividad, atención, a esa actividad yo, porque se trata de la familia, le voy a llamar consumo, ¿sí? Porque es parte del gasto que hace una persona, pero le voy a llamar consumo. Vayamos a las empresas. Una empresa, vamos a decir, a ver, la Cervecería Boliviana Nacional decide construir una sala, construir para poner una máquina enlatadora de cerveza paceña aquí en Santa Cruz. Listo. ¿Qué materiales a quién necesita para construir una sala? Y resulta que necesita al mismo albañil, probablemente va a comprar del mismo ladrillero, la misma arena, la piedra, el cemento, vidrios, puertas, marcos y ventanas. Pero ¿qué le voy a llamar a esa actividad del empresario? Inversión. Inversión, perfecto. Le voy a llamar inversión. Entonces, si la actividad es realizada por una familia de la construcción de un cuarto, una cocina, le llamo consumo. Pero si la actividad es realizada por una empresa, le voy a llamar inversión. Pero en los hechos es la misma compra de ladrillo, es la misma compra de cemento, es la misma contratación por ahí del mismo camionero, del mismo albañil. Ah, perfecto. Entonces, a las compras de la familia le llamo consumo, a las compras de la empresa le llamo inversión. Y el gobierno, pucha, ¿cómo entra el gobierno? Bueno, el gobierno decide a través nuestro de la universidad construir un aula más, ahí una oficina. Necesita un ambiente, construir. ¿Qué va a necesitar? La universidad va a usar el presupuesto del Estado. Gasto, va a aparecer como gasto. ¿Qué necesita comprar? Lo mismo. Tal vez de la misma ferretería, clavos, pintura, cola, cemento, piedra, ladrillo, todo. Pero a esa actividad de compra del gobierno le voy a llamar, ¿qué le voy a llamar? Gasto público. Gasto público. Entonces, desgasto, perfecto, de esa manera entendí. Las compras de la familia se suman a las compras de la empresa, esas se suman a las compras del gobierno y por lo tanto hacen la demanda interna. Perfecto, eso entendí. Solo que a las compras de los consumidores de la familia le llamo consumo, a las compras de los empresarios le llamo inversión y a las compras del gobierno le llamo gasto. Perfecto, ahí sí logré entender. Entonces, la demanda interna, aquí no se confunda, he mantenido los conceptos que hay en su cuaderno, pero en realidad estoy hablando de la demanda interna como consumo de las familias, inversión de las empresas y gasto del Estado. ¿Qué es la demanda externa? Es la demanda de los brasileños, los argentinos, los peruanos, los chilenos por nuestros bienes. Demanda externa. Nos compran gas, nos compran petróleo, nos compran carne, nos compran soya, etc. Esa es la demanda externa. La demanda interna, que son las compras de las familias, de las empresas y el gobierno,
más las compras que nos hacen de afuera, es la demanda agregada. Por eso es importante entender el comportamiento, la acción conjunta de empresas determina la demanda interna, más la demanda externa, estoy hablando de la demanda agregada. ¿Y qué es la oferta agregada? Todo lo que se produce en el país, más lo que no se produce importando. Así se construye el modelo de oferta y demanda agregada. Entonces, ¿y cómo se mide la actividad económica? A través del PIB, que es el principal indicador, ustedes conocen, saben perfectamente. Y justamente se está hablando, se ha estado hablando en estos últimos días del PIB, que va a estar por encima del 4% fin de año, y eso va a dar lugar a un doble aguinaldo. Se levantó la polvareda. ¿De qué depende el Producto Interno Bruto? De la cantidad de recursos productivos que tenga una economía, de la calidad de esos recursos productivos y del uso que demos a esos recursos. Y nosotros somos parte de esos recursos como mano de obra, ¿sí? A veces leemos, sabemos esto, pero no nos involucramos nosotros. Y nosotros somos, y más en este momento, dice, de la cantidad de recursos productivos. Hablamos de la mano de obra. ¿Qué abunda más en el país? ¿Mano de obra calificada o no calificada? No calificada. No calificada. ¿Qué estamos haciendo en este momento con esta clase virtual? ¿Qué estamos haciendo con los recursos humanos? Estamos en pleno proceso de aprendizaje y calificación. Entonces, no estamos... Y, bueno, nosotros llegamos a la universidad con ambiciones bien personales. Yo quiero mi casita, mi autito, quiero ser profesional. Pero ustedes no tienen que perder de vista que es el ser buenos profesionales por el lado de ustedes es absolutamente trascendental y tiene un impacto directo en el Producto Interno Bruto. Particularmente ustedes, que están en pleno proceso de capacitación. Y ustedes en el ejercicio de su profesión, pues van a combinar recursos, van a generar empleo, van a utilizar herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Y su actividad va a repercutir en el Producto Interno Bruto, sí o sí. Así ustedes no lo hayan pensado, así ustedes no lo hayan soñado, así ustedes no lo quieran hacer, el hecho de que ustedes busquen su prosperidad personal, listo, pero no es lo trascendental. Lo trascendental es que el conjunto de las operaciones de ustedes como profesionales tiene una repercusión directa en el Producto Interno Bruto. Y de eso muy pocos tienen conciencia. Ustedes están calificando. Ahora, sería interesante ponerse la mano al pecho y decir, ¿cómo lo estoy haciendo? O sea, si es tan importante para un país tan pobre que no tiene recursos calificados, tener, ¿cuál es mi contribución? Y la sociedad tiene una apuesta alta por nosotros. Ustedes prácticamente estudian subvencionados, toda su profesión. Hay muy pocos países que todavía mantienen esa forma de calificar. Es en la gran parte del mundo la educación, tanto pública como peor la privada. La privada es casi inalcanzable. Es pagada. Pero con todas esas condiciones, con un lujo de infraestructura que tenemos en la universidad, sería bueno que en un momento determinado ustedes que están terminando su formación digan, bueno, ¿y cómo lo he hecho? ¿Cómo lo estoy haciendo? Pucha, ¿cómo tendría que haberlo hecho? Porque hay una apuesta millonaria por la calificación de todos ustedes. Y entonces, pues por eso algunos profesores somos exigentes, porque tenemos que sacarle el máximo provecho a una inversión social. No es inversión privada, no es inversión de ninguno de nosotros, es una inversión de la sociedad. Llegamos a la identidad macroeconómica fundamental. Y aunque ustedes no me crean, no sé si he preguntado eso, pero si le pregunto cuál es la identidad macroeconómica fundamental, la mitad de ustedes no saben o no se recordaría. Y la verdad es que esto se aprende desde introducción a la economía.
Si por alguna razón van a deshabilitar su cama, avísenme, por favor, porque el que no tiene habilitada cama yo directamente lo saco del... Norma Apasa, ¿dónde estás? Que no te veo. Haciendo cualquier cosa. Norma Apasa. Norma. Y esta identidad económica fundamental es clave para entender el comportamiento del sistema económico. Es increíble. Ustedes la aprenden, pero no lo saben usar. Vamos a darnos un tiempito al final de esta primera parte para entrar con algunos tips importantes para para que se entienda esta primera parte. Yo les digo, cuando la clase era presencial, les decía, cronometren, en 5 minutos yo voy a hacer un análisis del comportamiento de la economía con esta identidad macroeconómica fundamental. Y no es complicado. La verdad es que, ¿qué agente económico asociamos al consumo? La familia. Muy bien. ¿Qué agente económico asociamos a la inversión? Las empresas. ¿Qué agente económico asociamos al gasto? El gobierno. Y exportaciones. Gobierno. Sector externo. Muy bien. Aquí Sector hacemos externo, profe. muy bien. Aquí hacemos un truquito sencillo, un algebraico, lo que está las importaciones que están restando lo pasamos a sumar. Y miren cómo se construye el modelo de oferta y demanda agregada. El PIB más las importaciones, es decir, todo lo que producimos en el país más lo que no producimos y compramos afuera, constituye la oferta agregada de bienes. Salimos a la calle, al parque, a la plaza, a un supermercado, a un hiper, a un mall, y ahí encontramos la variedad de productos nacionales importados. Esa es la oferta agregada de bienes. ¿Cuál es la demanda agregada de bienes? Ya hemos visto que son las compras de la familia, a las que le llamamos consumo. A las compras que hacen las empresas le llamamos inversión. Le sumamos, por lo tanto, sumamos compras de la familia, compras de las empresas, y a las compras que hace el Estado, el gobierno, le llamamos gasto, por lo tanto las podemos sumar porque todas son compras en la economía. Más lo que nos compran de afuera, constituyen la demanda agregada. Esto tienen que saber sí o sí. Si yo a cualquiera de ustedes le digo, ¿cuánto es 3 por 3? ¿Cuánto es 3 por 3? 9, profe. Bien. ¿Cuál es la identidad macroeconómica fundamental? ¿Cómo tienen que responder? La oferta agregada igual a la demanda agregada. ¿Y el PIB es igual a qué? Al consumo más la inversión, más el gasto, más el saldo de la balanza comercial. Perfecto. Listo. Así como la tabla de multiplicar. Joven, esto es el básico elemental. Esto tiene que saber sí o sí para después utilizar todas estas herramientas en el análisis del comportamiento de nuestra economía. Estamos repasando conceptos bien básicos que en realidad están diseñados para que cualquier ciudadano lo entienda. Con mayor razón un economista, con mayor razón. Naturalmente, ¿qué lectura nosotros le damos al igual? ¿Qué otro nombre le ponemos ya desde el punto de vista de la economía? Cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada, la economía está en Equilibrio. equilibrio. Perfecto. En equilibrio. Pero esta es una ilusión. Esto es, en la vida real, es un péndulo. La oferta agregada y la demanda agregada se están moviendo constantemente. No hay, este punto es casi un espejismo. Muy pocas veces, teóricamente está bien definido, pero en la vida real no se da
pero sí se puede alcanzar un alto grado de estabilidad económica, un alto grado de equilibrio macroeconómico. Pero fundamentalmente porque las decisiones por el lado de la oferta no son las mismas que las decisiones que se toman por el lado de la demanda. No hay un encuentro, no hay un concilio, no hay un congreso donde, a ver, ¿qué van a producir ustedes? Nosotros queremos comprar tal cosa. No hay. Se produce y se consume, y más allá todavía, más aún. Por el lado de la oferta, muchas empresas están adelantadas a nuestras necesidades y nos dicen, mira, esto qué bonito, seguro vas a necesitar, y nos las enchufan. Y en realidad nos van creando necesidades que nosotros no, si hubiera sido por nosotros no lo hubiera ni siquiera lo hubiéramos imaginado. Entonces se generan dos situaciones de desequilibrio. Por un lado, cuando la oferta agregada es mayor a la demanda agregada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más producción, más importaciones que ni las familias pueden comprar, ni las empresas pueden comprar, ni el gobierno puede comprar, y nuestros vecinos o nuestros compradores están arrugados como lo que ha pasado producto de la pandemia, donde a propósito de la pandemia ha afectado. Siempre hay problemas de oferta o de demanda. La pandemia nos ha generado problemas en la oferta agregada y en la demanda agregada. Pero muchos de nosotros, incluso por problemas de desempleo, pues se ha contraído la demanda agregada y entonces la oferta agregada, cuando es mayor, eso repercute directamente en qué variable. Por ejemplo, cuando es época de naranjas y llega la naranja por camionada, ¿qué pasa con su precio? Disminuye el precio. Disminuye. Esa figura nos tiene que hacer entender que cuando la oferta agregada, todos los productos y toda la oferta de importación que hay no puede ser comprada por la demanda agregada, automáticamente va a repercutir en el precio y podría provocar una deflación. Y una deflación trae consigo además un problema más grave todavía, que es el desempleo. ¿Por qué? Muchas empresas no pueden alcanzar un punto de equilibrio que sea competitivo con los precios de mercado. Y entonces sus costos de producción son más altos que el precio que cobran en el mercado. Y entonces empiezan a desacumular, a desinvertir, empiezan a desahorrar. Yo he visto en mi vida, no pocas, varias veces a vecinos, amigos, parientes, ponerle candado a la empresa. Decir, Pedrito, la próxima, si hay algo te aviso. Entonces, una deflación puede convertirse en un problema más grave como el desempleo, y el desempleo pues, nos trae graves problemas sociales. El otro escenario es cuando la demanda agregada es mayor a la oferta agregada. Atención, antes en el anterior escenario. ¿De qué se trata entonces? Por ejemplo, este desequilibrio, ¿cómo tendría que resolverse? Muchas veces hemos escuchado, hay que estimular la demanda agregada. Pero ¿cómo se traduce esa estimulación de la demanda agregada? Entonces yo miro, si estos 4 agentes económicos fueran iguales, las familias, las empresas, el gobierno y el sector externo, pues tendría que generar políticas adecuadas y medidas para cada uno. Pero no, aquí. ¿Cuál es el agente más importante en la economía? Que acabamos a veces de ver. fomenta el consumo, Las familias, exactamente. Y entonces hay que buscar formas de estimular mediante el crédito, mediante la subvención, mediante el aumento salarial, etc. Los bonos, por ejemplo. Y eso tiene una enorme repercusión si va por el lado del consumo. Eso ya es análisis. Algunos lo ven favorable, otros lo ven, ya ahí entramos a una discusión de la percepción de cada uno de los economistas y el apego a diferentes escuelas que existen para explicar estas cosas en la economía. Pero sí, el estímulo de la demanda agregada, yo soy un convencido de que debería ir por el lado del consumo. Porque si nosotros, por ejemplo, empleo, la generación de empleo,
Un caballero que está desempleado, ¿sí? ¿Qué es lo primero que va a comprar? El Alimentos. periódico. Ah, pensé para buscar empleo. También. Para los desempleados pueden perseguir el periódico. Pero alguien que ya empieza a tener, pues, va a comprar pan, va a comprar café, va a comprar libros, va a mandar a su hijo a la escuela. Bueno, va a ir a comprar a la tienda pan y va a decir, pan, no hay pan. Y la señora de la tienda va a decir, oye, mira, ya me han venido a comprar pancito. El panadero va a decir, oye, Pancho, escucha ahí más. Y empieza un círculo positivo, un círculo virtuoso de estimulación de la actividad económica. Bueno, no es la única manera, pero si estamos hablando de estímulo de la demanda agregada a través tanto de la política monetaria fiscal, como vamos a ver más adelante, pues habría que mover estas variables que constituyen la demanda agregada. Y por el contrario, si la demanda agregada es mayor a la oferta agregada, eso se traduce inexorablemente en una presión inflacionaria. Pues, ¿cómo controlamos la demanda agregada? Pues hay que frenar el consumo, hay que frenar la inversión, el gasto, sobre todo el gasto del gobierno, etc. Muy bien. Esto es lo que quería compartir con ustedes, que es lo básico, lo elemental, un primer envión, como un precalentamiento. Vamos a entrar la próxima semana ya a ver para resolver estos desequilibrios, qué opciones de política tenemos. Por lo tanto, les vamos a brincar a las distintas herramientas de política económica que tenemos, para qué se puede hacer con la política fiscal, qué se puede hacer con la política monetaria, que nos permitan, que nos ayuden a devolverle a la economía la estabilidad económica o el equilibrio macroeconómico. Pues como hoy tenemos opciones de presencialidad, sobre todo para actividades para exámenes, para trabajos prácticos, vamos a tomarlo como trabajo práctico. Primero vamos a investigar para el miércoles qué es la política económica, un pequeño cuestionario, en fin, y la puesta en escena de cómo ahí sí creo que vamos a empezar a organizar los grupos de trabajo. Entonces nos vamos a juntar, no necesariamente en un aula, no necesariamente en la universidad. Les he dicho, no soy enemigo de las aulas, pero soy más amigo de los espacios abiertos. Nos juntaremos y cada grupo explicará a sus compañeros a su modo, con la dinámica, con el cuento, con la canción, con el poema, con lo que les dé la gana, cómo se podrían hacer entender el tema monetario al conjunto de sus compañeros. ¿Dónde va a estar la repetición? Pues vamos a escuchar sobre el mismo tema a 6 grupos que nos van a contar una historia sobre la política monetaria. Allí está la repetición, que es un elemento importante para tener el conocimiento en la memoria de corto plazo. ¿Y cómo vamos a pasar ese conocimiento de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo? Pues ahí vamos a hacer un ejercicio de asociación. ¿Qué tipo de asociación? Lo que estamos repasando es una base. En el cerebro estamos desempolvando lo que sabemos. Esa es una asociación importante con lo que vamos a hacer después. Ya es el trabajo de ustedes, ¿sí?, de buscar la asociación de calidad para que ese conocimiento se guarde en el cerebro eternamente. Pero eso ya no lo puedo hacer yo. Los puedo empujar con una serie de actividades para garantizar el apropiarse del conocimiento, pero el que tiene que apropiarse del conocimiento son ustedes. Muy bien, jóvenes, eso tenía preparado para hoy. No tengo más, yo siempre quiero hacerlo en 1 hora, no hay más, cosa de que la cosa no sea pesada, ¿sí? Y una clase por semana, pero de calidad. Preguntas, comentarios, si no, nos vemos la próxima semana. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ya la anterior clase le había dicho el problema que tengo con que no me llega el link a mi correo en el horario de la clase, que tendría que pasar en este horario realmente. Me llega a las 3:15. A ver, pero Griselda, ¿no estás tú en el Classroom? Yo comparto el Classroom.
Y ahí todo el mundo usa el link para entrar a Classroom. Sí, licenciado, estoy en Classroom, he presentado ¿Sí? todos mis Sí. trabajos y todo, pero en el correo me llega el link para su clase de las 3:15 de la tarde. Pero Eso es lo que no entonces entiendo. no, pero entonces tú en Classroom te has inscrito a las 3, no a las 6. No, a las 6, porque la licenciada Miriam me pasó el código para el Classroom. Ese código te ha pasado de las 3. Ese código que estás usando es de las 3. Porque de ninguna manera debería llegarte el enlace del turno de las 3. Solo que el código que has usado para entrar a Classroom, ¿sí? Es de las 3. Entonces, préstate de el link. Pero mis compañeros están igual en la materia ahí inscritos. O sea, cuando salen los estudiantes de la clase, están mis compañeros. Ay, eso es muy raro, rarísimo. Pero y tú no miras en el, ¿cómo se llama? En el muro. Ahí salen todas las noticias, todo lo que yo escribo, los comentarios de ustedes, y ahí yo comparto el link. Ahí Sí, está el link. licenciado. Sí, me llega todo, o sea, las clases, los trabajos, todo, pero el link de la clase, no sé por qué razón, me llega a las 3:15. No Por eso está- la anterior clase realmente estuve en su otra clase igual. De todas maneras ingresé. realmente es no sé no sé qué ha pasado. La verdad no sé qué ha pasado. A mí me parece que estás inscrita en el Classroom de las 3. No en el de las 6. Porque Eso es, dicen, porque si ella se inscribe en otro grupo va a ser ese horario que le va a salir. Tienen que cambiarse de Classroom, porque como tiene varios horarios hay que cambiarse en el grupo que le corresponde. eso es, no hay más, Griselda. Eso es lo que tienes que hacer. Yo creo que eso es, porque sí, En el grupo de la facultad está los enlaces del Classroom de las 6:30 y de las 7, Claro. 8 menos cuarto. Dicen, viendo las correcto. personas de nuestro grupo, no está Griselda. Estás en este grupo, Griselda. La compañera Lourdes incluso está en el grupo donde yo estoy y ella está en ese horario. Pero también está Pero perdida, entonces. Ahorita tendría me que fijé estar las todos personas ustedes. y no estás. Está Lisa en el grupo Griselda, soy Lourdes. Y sí, ella está ahí en el grupo de las 6. A mí me sale. Me voy a Y a mí fijar. me llega el link de las 6. Ah, eso sí que es extrañísimo. Me voy a fijar, Griselda. Te voy a escribir lo que yo vea. Por favor, licenciado, porque Ok. igual pedí a los compañeros temprano para entrar a la clase a las 6:10, como usted ha dicho que a las 6:10 íbamos a acordar ingresar, pues no di tampoco el examen que tomó al principio de la clase. Claro. No se olvide, joven. Los repasos para premiar a los puntuales es al primer minuto de inicio de la clase van a salir todos los formularios. Es una forma de estimular los impuntuales, pues lamentablemente van a llegar a medias o no lo van a hacer. Y va a ser una medida para saber quiénes son puntuales y quiénes son impuntuales. Muy bien, jóvenes. Dicen, Gusto para los saludarlos. que no pudieron, Nos vemos la próxima dicen, semana. Perdón. una preguntita, dice, para los que no pudieron dar ese cuestionario que mandó a las Allá 6, pues, dicen, cero, así de simple. No hay, o sea, ¿dónde vamos a trabajar los valores? ¿Qué valor estamos trabajando? La puntualidad. ¿Sí? ¿Vamos a premiar a los impuntuales? No, señor. Este es un premio para los puntuales. ¿Quieres ser puntual? Asiste a la hora en punto y vas a hacer sí, sin problemas tu cuestionario. es que yo lo leí en el Classroom 6:15 y me había sido a las 6, así que a la otra nomás. Dicen. En Classroom Por esa apareció a las razón. 6:15, dicen. Pero la anterior vez hemos quedado nosotros a las 6. Entonces quedamos a las 6, joven. Quedamos a las 6. Ya Que les dicen. vaya bien. Dicen, está bien, dicen, gracias. Hasta luego, dicen, Hasta luego, gracias. dicen. Que les vaya bien.